Bienvenidos, futuros periodistas de la Universidad de las Américas. Prepárense, porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que está revolucionando al mundo. Revolucionando. La inteligencia artificial y su impacto en el periodismo. Así es. En esta sesión vamos a explorar las definiciones de la IA, sus tipos, sus ventajas y desventajas, y por supuesto cómo usar herramientas como ChatGPT de manera ética y responsable. Exacto. Un tema crucial para ustedes que están cursando Reporteo 1. Empecemos por lo básico. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? A veces uno piensa en robots futuristas, ¿verdad? Claro, como las películas. Ajá. Pero la realidad es que la IA ya está presente en nuestras vidas, Totalmente. desde las recomendaciones de Netflix hasta los asistentes de voz en nuestros teléfonos. Exacto. Y en el periodismo no es diferente. Imagínense máquinas que pueden analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones y generar noticias de forma automatizada. Es fascinante. Y Pero también plantea importantes interrogantes éticas y profesionales. Para entender mejor este presente, hagamos un breve repaso por la historia de la IA. un viaje fascinante que comienza con la pregunta fundamental de Alan Turing en los años 50. Pueden las máquinas pensar. Exactamente. Desde entonces hemos visto avances increíbles desde la creación de Elisa. El primer chatbot. Sí, hasta la victoria de Deep Blue sobre Kasparov en ajedrez, un hito que nos hizo replantearnos las capacidades de la IA. Sin duda momentos que marcaron un antes y un después. Y con la llegada del Big Data y asistentes como Siri, Alexa. la IA se ha integrado a nuestras vidas de forma casi imperceptible. Totalmente. Y para comprender mejor su impacto en el periodismo, es importante analizar las diferentes definiciones de IA que existen. Claro. Por ejemplo, el Parlamento Europeo la define como la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. Una definición bastante amplia Sí. que nos invita a pensar en las posibilidades, pero también en los límites de la IA. Por otro lado, la UNESCO la describe como máquinas capaces de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana, incluyendo la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción del lenguaje e incluso la producción creativa. Interesante cómo la UNESCO enfatiza la imitación de las funciones humanas. Ajá. Y la RAE, por su parte, la define como disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. 3 definiciones que nos ayudan a comprender la complejidad de la IA Sin duda. y su potencial impacto en diferentes ámbitos, incluyendo el periodismo. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Qué tipos de IA existen? Buena pregunta. ¿Y cómo se están utilizando en el periodismo actual? Podemos hablar de 3 tipos principales de IA, la IA estrecha, la IA general y la super IA. La IA estrecha, la más común hoy en día, se centra en tareas específicas como las recomendaciones de productos en Amazon o la detección de spam en nuestros correos electrónicos. En el periodismo se utiliza para automatizar tareas como la generación de noticias breves, la transcripción de entrevistas o la creación de gráficos y visualizaciones. Es decir, tareas que requieren un gran volumen de procesamiento de datos, Ujú. pero que no implican un alto nivel de creatividad o análisis. Exacto. La IA general se está utilizando ya en el periodismo. La IA general busca igualar la inteligencia humana en todas sus capacidades. Piensen en robots que pueden escribir artículos de opinión, realizar entrevistas complejas o incluso dirigir un medio de comunicación. Wow. Aún estamos lejos de alcanzar ese nivel de desarrollo, pero hay avances prometedores en áreas como el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático. Suena a ciencia ficción, Un poco sí. pero es fascinante pensar en las posibilidades. Totalmente. ¿Y qué hay de la super IA? Mm. Esa inteligencia que supera a la humana en todos los aspectos. Por ahora, la super IA solo existe en la ficción. Películas como Hair o Ex Machina exploran las implicaciones filosóficas y éticas de una IA que supera la inteligencia humana, pero en la realidad aún no hemos llegado a ese punto. Sin embargo, es un tema que genera debate Claro. y que nos invita a reflexionar sobre el futuro de la humanidad y el papel de la tecnología en nuestras vidas. Sin duda un tema que nos hace pensar en los límites de la tecnología y Sí, en la importancia de la ética en el desarrollo de la IA. totalmente. Pero volviendo al periodismo, ¿cómo podemos utilizar la IA de forma responsable y ética en nuestra profesión? Es una pregunta fundamental. La IA nos ofrece herramientas poderosas para optimizar nuestro trabajo, pero también debemos ser conscientes de los riesgos y de la importancia de mantener los principios éticos del periodismo. Exacto. Y para profundizar en este tema, hablemos de una de las herramientas de IA más populares en la actualidad, ChatGPT. Interesante. ¿Qué implicaciones tiene para el periodismo? Bueno, ¿Y cómo podemos utilizarla de forma responsable? es una pregunta clave.
ChatGPT ha generado muchísima expectación, y no es para menos. Esta herramienta de IA tiene la capacidad de generar textos coherentes y bien escritos, incluso puede responder preguntas, traducir idiomas, resumir información compleja. Es cierto, su potencial es enorme. Pero como futuros periodistas debemos ser cautelosos y entender que ChatGPT no es un reemplazo para el periodista. Exacto. Es una herramienta que, como cualquier otra, se puede usar para bien o para mal. Es fundamental recordar que ChatGPT se basa en un modelo de lenguaje que ha sido entrenado con una cantidad masiva de datos. No tiene la capacidad de discernir la veracidad de información ni de comprender el contexto de la misma manera que un ser humano. Es decir, que no podemos confiar ciegamente en todo lo que nos diga ChatGPT. No, por supuesto que no. Debemos utilizarlo como un punto de partida, una herramienta para explorar ideas o para agilizar tareas repetitivas, pero siempre con un ojo crítico y verificando la información que nos proporciona. Precisamente, imaginen que le pedimos a ChatGPT que escriba un artículo sobre la crisis climática. Podría generar un texto bien estructurado y con datos aparentemente correctos. Pero si no verificamos las fuentes, si no contrastamos la información y si no aplicamos nuestro criterio periodístico, podríamos estar difundiendo información errónea o sesgada. Un ejemplo claro de cómo la IA puede ser una herramienta poderosa, pero también un arma de doble filo. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar las ventajas de ChatGPT sin comprometer la ética periodística? La clave está en la transparencia y en la responsabilidad. Si utilizamos ChatGPT para generar ideas o para redactar un primer borrador, debemos ser honestos con nuestra audiencia y explicar cómo lo hemos utilizado. Además, es fundamental verificar toda la información que nos proporcione, contrastarla con otras fuentes y asegurarnos de que el contenido final sea veraz y objetivo. Es decir, que ChatGPT puede ser un aliado en nuestro trabajo, pero nunca un sustituto de nuestro criterio periodístico. Y hablando de herramientas de IA, ¿cómo pueden ayudarnos en otras áreas del periodismo como la investigación o la entrevista? La IA puede ser una aliada invariable en la investigación periodística. Existen herramientas que nos permiten analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones y conexiones que de otra manera serían imposibles de detectar. Imaginen que estamos investigando un caso de corrupción. La IA puede ayudarnos a rastrear transacciones financieras sospechosas, a identificar redes de contactos entre los implicados e incluso a predecir posibles escenarios futuros. Un potencial enorme que puede revolucionar la forma en que se realiza el periodismo de investigación. Y en el caso de las entrevistas, ¿cómo puede la IA ayudarnos a prepararlas y obtener mejores resultados? ChatGPT puede ser una herramienta útil para preparar entrevistas. Podemos utilizarlo para investigar al entrevistado, para generar preguntas relevantes e incluso para simular una entrevista previa. De esta manera podemos anticipar las posibles respuestas del entrevistado y preparar mejor nuestras preguntas. Es como tener un asistente virtual que nos ayuda a investigar y a planificar las entrevistas de forma más eficiente. Pero como bien dijimos antes, la IA no puede reemplazar el contacto humano. La empatía, la capacidad de escucha y la habilidad para generar confianza con el entrevistado siguen siendo fundamentales para obtener una buena entrevista. Absolutamente. La tecnología puede facilitarnos el trabajo, pero no debemos olvidar la esencia del periodismo, la conexión humana, la búsqueda de la verdad y el compromiso con el servicio público. Hablemos ahora del impacto de la IA en el futuro del periodismo. Algunos temen que la automatización de tareas periodísticas pueda llevar a la pérdida de empleos. ¿Qué opinas al respecto? Es cierto que la IA está automatizando muchas tareas que antes realizaban los periodistas, pero no creo que la IA vaya a reemplazar a los periodistas por completo. Al contrario, creo que creará nuevas oportunidades y nuevos roles dentro del periodismo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Por supuesto, ya estamos viendo la aparición de nuevos roles como el editor de automatización, un profesional que se encarga de supervisar la producción de contenido generado por IA, asegurando la calidad y la ética del mismo. También está el periodista de datos, un especialista en el análisis e interpretación de grandes volúmenes de datos, un perfil cada vez más demandado en las redacciones. Es decir, que la IA no solo está transformando la forma en que se hace periodismo, sino que también está creando nuevas especialidades y nuevas oportunidades profesionales. Exactamente. Y para los futuros periodistas como ustedes, esto representa un desafío y una oportunidad. Es fundamental que se preparen para este nuevo panorama, que adquieran conocimientos en áreas como la IA, la ética digital y el análisis de datos. Un desafío que nos invita a adaptarnos, a seguir aprendiendo y a reinventar nuestra profesión en la era digital.
Hablando de adaptación, ¿cómo crees que la IA cambiará la forma en que se consume la información en el futuro? La IA ya está cambiando la forma en que consumimos información. Los algoritmos de las redes sociales y de los motores de búsqueda determinan en gran medida qué noticias vemos y cómo las interpretamos. En el futuro es probable que la personalización del contenido se intensifique. Cada usuario recibirá información adaptada a sus intereses y preferencias, lo que puede crear burbujas de filtro y dificultar el acceso a una visión plural y diversa del mundo. Una preocupación importante que nos lleva a reflexionar sobre el papel de la IA en la construcción de la opinión pública y en la configuración del debate social. Sin duda es un tema que debemos abordar con responsabilidad y con un enfoque ético. La IA no es una solución mágica para los problemas del periodismo ni una amenaza que debamos temer. Es una herramienta que, como cualquier otra, se puede usar para bien o para mal. Depende de nosotros, los periodistas, asegurarnos de que la IA se utilice para fortalecer la democracia, para promover la verdad y para servir al interés público. Un llamado a la responsabilidad y a la ética. En el uso de la IA, un mensaje clave para los futuros periodistas que se preparan para ejercer su profesión en un mundo cada vez más digital. Y hablando de ética, ¿cómo podemos garantizar un uso responsable de la IA en el periodismo, especialmente en el contexto de la lucha contra la desinformación? Es una pregunta crucial en la era de las fake news. La IA puede utilizarse para crear y difundir información falsa de forma masiva y con un alto grado de sofisticación. Los deepfakes, por ejemplo, son videos manipulados que pueden hacer que una persona parezca decir o hacer algo que nunca dijo o hizo. Esta tecnología plantea un desafío enorme para el periodismo, ya que dificulta la verificación de la información y puede erosionar la confianza del público. Exactamente. Ante esta amenaza es fundamental que los periodistas fortalezcan sus habilidades de verificación de datos, que aprendan a identificar los patrones de la desinformación y que trabajen en colaboración con expertos en tecnología para desarrollar herramientas que nos ayuden a combatir las fake news. Un desafío que nos exige estar a la vanguardia de la innovación tecnológica y al mismo tiempo fortalecer los principios éticos que guían nuestra profesión. Y para los estudiantes de periodismo es fundamental que se formen en estas áreas y que desarrollen un pensamiento crítico que les permita discernir la información veraz de la falsa. Absolutamente. La educación es clave para construir una sociedad más informada y crítica, capaz de identificar y rechazar la desinformación. Y hablando de educación, ¿qué tipo de formación necesitan los futuros periodistas para afrontar los retos de la IA en el periodismo? Los futuros periodistas necesitan una formación integral que combine las habilidades tradicionales del periodismo con conocimientos en áreas como la IA, la ética digital, la verificación de datos y el análisis de datos. Es decir, que la formación periodística debe adaptarse a las nuevas realidades de la era digital, sin perder de vista los principios fundamentales de la profesión. Exactamente. Las universidades tienen un papel fundamental en la formación de los futuros periodistas, pero también es importante que los medios de comunicación se involucren en este proceso, ofreciendo programas de prácticas y mentorías que permitan a los estudiantes adquirir experiencia en el uso responsable de la IA en el periodismo. Un llamado a la colaboración entre la academia y la industria, para construir un futuro del periodismo donde la IA sea una herramienta para fortalecer la democracia y para servir al interés público. En definitiva, la inteligencia artificial está transformando el periodismo de maneras que todavía estamos descubriendo. Es un camino lleno de posibilidades, pero también de desafíos éticos y profesionales. Sí, y es nuestra responsabilidad como periodistas asegurarnos de que esta transformación sea positiva, que sirva para mejorar la calidad de la información y para fortalecer la democracia. Exacto. Debemos utilizar la IA con sabiduría, con ética y con un profundo compromiso con la verdad. Totalmente. Recordando siempre que el periodista es quien tiene el poder de decisión, quien investiga, quien contrasta. Y quien en última instancia decide qué información se publica y cómo se presenta al público. Totalmente de acuerdo. La IA puede ser una herramienta muy útil para el periodismo, pero no debe utilizarse como un sustituto del criterio periodístico. Y hablando del futuro, ¿cómo imaginas el rol del periodista en una era donde la IA estará cada vez más presente en la producción y distribución de noticias? Creo que el rol del periodista será aún más relevante en el futuro. La IA puede automatizar tareas, pero no puede reemplazar la capacidad humana de análisis crítico, de contextualización y de empatía. El periodista seguirá siendo el encargado de investigar, de contrastar información, de dar voz a los que no la tienen y de construir narrativas que nos ayudan a comprender el mundo que nos rodea. Un mundo cada vez más complejo y cambiante, donde la información se genera y se consume a una velocidad vertiginosa. Totalmente. En este contexto, la capacidad de análisis, de discernimiento y de pensamiento crítico serán habilidades fundamentales para los periodistas del futuro. Sin duda.
Y además de estas habilidades, los periodistas del futuro necesitarán una comprensión profunda de la ética digital y de los principios que guían el uso responsable de la IA. Un llamado a la responsabilidad y a la formación continua para los futuros periodistas, Sí. que tendrán la tarea de navegar por este nuevo panorama informativo, con ética, con rigor y con un profundo compromiso con la verdad. Y no olvidemos que en última instancia el objetivo del periodismo sigue siendo el mismo: informar, educar, inspirar y servir al público con información veraz, confiable y de calidad. Muy bien. Hemos cubierto un montón de información en este Deep Dive, desde la historia de la IA hasta su impacto en el futuro del periodismo. Uf. Pasando por las herramientas, los desafíos éticos Ajá. y las nuevas oportunidades que se están creando. Recuerden, la IA es una herramienta poderosa, pero el periodista sigue siendo el responsable de la veracidad y la calidad de la información. Exacto. Usen la IA con inteligencia ética y creatividad para contar historias impactantes y seguir informando al mundo. El futuro del periodismo está en sus manos.